At the heart of business beats the steady pulse of GS1 standards. 5 billion times a day, a simple scan creates a difference, transforming the way we work, transforming the way we live. Muy buenas tardes. Retailers MX se complace en presentar la entrevista con Alejandro Pérez de la O. Alejandro es director de Tecnologías de la Información y Transformación Digital en GS1 México. Esto forma parte del sistema de comunicación de Retailers MX como medio oficial de información de ANTAD y GS1 México. Y en esta ocasión tenemos el gusto de platicar con Alejandro en una dirección que es vital, sobre todo en estos tiempos donde la tecnología ha cobrado una relevancia muy importante. Alejandro, muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, la primera pregunta es obligada. ¿Cuál es la estrategia de GS1 México respecto a las tecnologías de la información, tomando en cuenta, entre otros puntos, el imparable avance de los servicios de cloud y del e-commerce? Por favor, Alejandro. Sí, primero que nada, muchas gracias por la oportunidad de estar el día de hoy con ustedes. Les agradezco esta oportunidad y estoy a sus órdenes. Sí, efectivamente, GS1 busca ser un referente de innovación para nuestros asociados. También un promotor en materia de e-commerce, ya que debido a la pandemia del COVID-19 que todos estamos sufriendo en estos tiempos, se aceleró la adopción de dicho e-commerce tanto en México como en el mundo. Pero tenemos asociados que son pymes, por ejemplo, y pequeños fabricantes que no han transitado por el e-commerce por diferentes factores. Pero ahí es a donde GS1 México redoblará esfuerzos precisamente para poder ayudar u orientar precisamente a estos asociados en esta materia. Los retos son grandes, pero yo creo que sobre todo mientras haya un poco de ingenio y mucha innovación, se pueden aportar suficiente valor para la adopción de estas tecnologías. Y que al final del día todos están buscando vender más, ¿no? Definitivamente, ese es uno de los principales puntos, cómo debe uno de adecuarse a la nueva realidad, cómo debes involucrar las tecnologías. Y justamente esa parte, Alejandro, platícanos por favor la infraestructura con la que cuenta GS1 México en cuanto a TI. Esto es fundamental para poder ofrecer estos servicios. Claro, GS1 a lo largo de los años ha construido una arquitectura tecnológica, tanto de sistemas como de infraestructura, con la finalidad de ofrecer mayor valor a la membresía de nuestros asociados. Pero hoy estamos trabajando muy fuerte para generar una gran transformación digital, con la finalidad de reducir tiempos y costos a procesos internos, siempre innovando para construir lo que denominamos el GS1 digital. Y esto, en consecuencia, va a traer muchos beneficios precisamente hasta nuestros asociados. Los beneficios se van a consumir de manera interna porque vamos a hacer procesos mucho más eficientes, automatizados y que en dado momento nos permitan brindar servicios totalmente en línea. ¿Para qué? Para que nuestros asociados puedan iniciar su trámite, por ejemplo, de inscripción, y lleguen hasta el nivel de facturación totalmente automatizado y en línea. Ok. Estamos hablando, ¿tienes alguna idea de tiempos, de qué tan más rápido va a ser en comparación con lo que estaban haciendo antes? Sí, claro. De hecho, hoy, por ejemplo, hay procesos por la cantidad de documentación que hoy se tiene que enviar y debido a la pandemia,
pues estamos teniendo retrasos en materia precisamente de los tiempos de respuesta. ¿Por qué? Porque es posiblemente que el futuro asociado trate de enviar su documentación, pero tarde en llegar. Nosotros en procesarla, hay que llegue a la persona adecuada, procesarla y generar la membresía. Entonces llegan a ser hasta días, por ejemplo, 13, 14 días para una membresía. Y con estos nuevos sistemas que vamos a estar liberando para finales de este año, principios de enero del 2021, estaríamos hablando de que es cuestión de minutos. O sea, van a ser minutos precisamente desde la incorporación, la captura de información, el envío de la documentación necesaria, por ejemplo, dígase también la fiel del SAT para validación de pago de declaraciones anuales, y todo a través en línea, minutos. O sea, sí se va a reducir considerablemente el tiempo precisamente de atención de nuestros asociados. Y por supuesto, la demanda de servicios de asociaciones como GC1 se está incrementando de manera importante por varios factores. Y bueno, esto va a ser de gran ayuda para la cadena de valor del retail. Hay un tema, Alejandro, que va más allá incluso del propio retail, pero que le compete. Es la red 5G de la cual se ha venido hablando. Están hablando de inversiones muy importantes, perdón, por parte de las tecnológicas. En el caso específico para la industria en la que ustedes están y la del retail, ¿qué vislumbras, qué opinas de esta tecnología y qué está haciendo al respecto GC1, por favor? Será un parteaguas, total, ya que apoyada con el Internet de las Cosas e inteligencia artificial, se podrá generar mejores soluciones tecnológicas, digamos, para los centros de distribución y sucursales de las cadenas. También, por ejemplo, usando realidad aumentada, podrá impulsar la venta y el soporte en línea para una atención personalizada. O sea, al final del día vamos a lograr que con estas tecnologías yo de manera virtual esté del otro lado, haga una conexión precisamente al negocio, dígase físico o virtual, tipo e-commerce, y en el cual yo tengo una experiencia de compra mucho más personalizada. ¿Sí? Vendrá a revolucionar precisamente el e-commerce y la venta física y la no física, ¿no? La realidad aumentada es una gran solución tecnológica que va a permitir precisamente el que si tú vas, y si la pandemia para entonces nos lo permite, el que tú llegues a una sucursal de una cadena o en dado momento tengas que pasar, por ejemplo, a probadores, tú puedas seleccionar fácilmente la ropa que tú estás buscando y probártela de manera virtual, ¿no? Y que todo ese Customer Journey virtual que se va a construir sea apoyado precisamente por estas tecnologías. ¿Por qué? Porque el llave de acceso va a ser mi celular. Y al momento de utilizar el celular precisamente sobre esta tecnología del 5G, donde las velocidades van a ser mucho más rápidas, nos va a permitir precisamente vivir estas nuevas experiencias. Justamente eso, Alejandro, y esta es la duda, ¿no? La tecnología ahí está, existe, se está desarrollando. La infraestructura de TI en México, ¿consideras que es adecuada para poder montar esta red? ¿Qué opinas? Tendrá que evolucionar, o sea, los carriers, los más grandes, dígase un Telcel, que es el que pues prácticamente tiene la mayor cobertura, pues entiendo que está haciendo inversiones importantes precisamente preparándose para este salto evolutivo en materia de tecnología. Lo que quizá va a tardar un poquito va a ser la masificación de los dispositivos 5G, con los cuales vamos a poder acceder a esta tecnología, ¿no? Eventualmente los nuevos modelos de celulares van a ser de gamas más altas, eventualmente se va a ir masificando y el precio va a ir bajando y eventualmente se va a masificar la venta de dispositivos 5G
para que todo el mundo tenga un dispositivo de estas características. Ok, muchas gracias. Volviendo a GC1, sabemos que hay un plan de transformación digital en GC1, lo hemos venido platicando en esta serie de entrevistas. ¿Cuáles son en concreto los objetivos y tiempos ya dentro de tu dirección para aportar este plan de transformación digital, por favor? Claro, sí, muchas gracias. De hecho, a mí me tocó precisamente diseñar este plan de transformación digital que contempla dos grandes paraguas. El primer paraguas tiene que ver con el desempeño y el segundo gran paraguas tiene que ver con la innovación. El primer paraguas de desempeño tiene 3 líneas estratégicas clave. La primera línea estratégica son los proyectos estratégicos de transformación digital precisamente para GC1. El segundo es lo que denominamos internamente el GC1 digital. Y la tercera línea estratégica, es los proyectos operativos. Entonces, estas 3 líneas se acompañan a lo largo del tiempo y hay proyectos y el portafolio de proyectos es amplio precisamente en cada uno de estos rubros. Pero sí quisimos hacer una distinción porque al final de cada día el de los proyectos estratégicos son los que están alineados precisamente con la estrategia 2020-2022 que GC1 se planteó. La compañía A.T. Kearney nos diseñó precisamente un roadmap de estrategia del 2020 al 2022 y estos proyectos que yo te menciono en esta línea estratégica están perfectamente alineados a ese roadmap. La línea estratégica del GC1 digital es precisamente cómo a través de proyectos de transformación digital digitalizamos el interior de GC1, cómo los procesos evolucionan precisamente para que sean digitales y nos ahorren tiempo y costos precisamente relacionados a esos procesos internos. Entonces, por eso lo denominamos GC1 digital. Y el tercero es precisamente los operativos. Es el día a día. O sea, que necesitas una mejora en el CRM, que necesitas una mejora precisamente en cierto sistema. Por ejemplo, manejamos un sistema que se llama Circo, de atención precisamente a cadenas y pequeños fabricantes, que sí hay que hacer esas modificaciones. Entonces, es el día a día. Pero sí quisimos hacerle esa distinción, ¿vale? El segundo gran paraguas que te comentaba es precisamente el de innovación. Tiene dos líneas principales estratégicas. Una es los laboratorios de innovación que vamos a estar ejecutando precisamente del 2020 al 2022 y talleres de envisioning. Estas dos principales líneas tienen la función de impulsarnos para pensar, innovar y romper esas barreras precisamente que nos enfrentemos para que a través de la innovación y del envisioning podamos construir proyectos más innovadores que se incorporarán en las primeras 3 líneas estratégicas que te comenté. Los proyectos estratégicos, el GS1 digital y los proyectos operativos. Entonces, el área de la Dirección de Tecnologías de Información y Transformación Digital va a estar enrolado precisamente en estos talleres y laboratorios con la finalidad de que tengamos una espiral evolutiva precisamente en nuestro actuar y sobre todo en la determinación y generación de nuevos proyectos. El tiempo que vamos a utilizar va a ser precisamente del 2020 al 2022. Wow, realmente es un proyecto ambicioso, totalmente ad hoc con lo que está sucediendo y muy interesante. Le vamos a dar seguimiento en otra conversación, Alejandro. Siempre que se habla de tecnología, uno trata de preguntarle a los entrevistados como si tuvieran una bola de cristal
y es inevitable hacerlo. Estamos hablando de tecnología. Tú como experto en tecnologías de la información, ¿qué consideras que estará sucediendo a largo plazo en temas de transformación digital y de TI, sobre todo lo que tiene que ver con la cadena de valor del retail? Estoy hablando de industria 4.0, Internet de las cosas, inteligencia artificial, Big Data, todos estos términos que están en boga actualmente. ¿Qué ves en el futuro en esto? ¿Se van a desplazar algunos? ¿Vendrán nuevas tecnologías? ¿Se va a continuar? Claro, la tecnología sigue evolucionando y seguirá evolucionando a lo largo de los años. Yo vislumbro que todo tiene que ver, que todo lo que va a tener que ver relacionado con la cadena de valor del retail, los sistemas serán más inteligentes, con inteligencia artificial y cómputo predictivo, lo cual generará mayores controles y reabastecimientos mucho más inteligentes, con mayor precisión. La atención en sucursal de las cadenas o del retail va a ser mucho más personalizada, precisamente con lo que comentábamos de la red 5G. Entonces va a haber una gran personalización y que en dado momento vamos a sacar mucho provecho precisamente de la tecnología y sobre todo de los dispositivos móviles con los cuales se van a contar. Sí, entonces también vislumbro que no habrá líneas de cobro. Va a haber, todo va a ser manejado con inteligencia artificial y al final del día tú vas a elegir tus productos y al final se te va a realizar el cargo automáticamente con tarjeta de crédito, ¿no? O ya como lo realiza Amazon. Pero yo vislumbro que esa tecnología se va a masificar y eventualmente el retail va a evolucionar precisamente esos niveles de atención. Y a lo mejor vas a tener más un tema de un shopper personalizado en tienda, el cual te va a acompañar precisamente para asesorarte o en dado momento resolver las dudas o comentarios que tú tengas al respecto de los productos, ¿no? Y entonces simplemente va a ser un asesor, no va a ser un tema hoy como lo tenemos, ¿no? Que la persona nos atiende directamente para tratar de realizar la venta, sino va a ser una compra mucho más inteligente. Entonces, en ese sentido ya el comprador va a ir mucho más informado. Y en ese sentido, GS1 es donde se está preparando. Por eso estamos haciendo estos planes a 3 años, a 4 años, donde en dado momento nosotros estamos pensando y vislumbrando cómo va a ser el GS1 del futuro. Ese GS1 que va a ser ese asesor precisamente en materia de tecnología, en materia de estándares, en materia de conocimiento precisamente al sector retail y a las pymes, con la finalidad precisamente de orientarlos en un futuro y decirles, por aquí es el camino, ¿no? Síganlo, sigan innovando, sigan evolucionando y sigan este camino, ¿no? Así es como yo lo veo y al final del día GS1 también tendrá que evolucionar precisamente en este futuro para que podamos en dado momento asesorar a nuestros asociados y sobre todo aportar valor. Claro, gracias. Y está la otra parte también muy importante dentro de esta cadena de valor, que son las pymes. Y por ahí va mi pregunta. ¿Cuál es tu recomendación para el sector pymes en cuanto a inversión y capacitación en temas de TI y transformación digital? ¿Tienen que apostarle todo, la mitad, un poco, nada? Mi recomendación sería ser ingeniosos y no tener miedo a innovar. Se pueden lograr grandes cosas en materia de tecnología e e-commerce con un presupuesto modesto. Hay que ser ingenioso solamente, ¿no? Aquí no hay que ser muy cautos precisamente a quien se acercan para que los asesore, ¿no? Si en dado momento buscan un asesor externo con la finalidad de lograr ese tipo de proyectos, o en dado momento se pueden acercar a GS1 también donde los puede orientar. GS1 va a correr muchas iniciativas precisamente el siguiente año para reforzar precisamente el tema de e-commerce,
¿no? Y es ahí donde vamos a aportar mucho valor precisamente a nuestros asociados con la finalidad de que ellos los podamos orientar. Hay una gran cantidad de pymes en México que no iniciaron temas de e-commerce precisamente por desconocimiento o por múltiples factores, ¿no? Pero hoy, debido a las circunstancias que estamos viviendo por el COVID-19, es una excelente oportunidad. ¿Por qué? Porque hoy hay cada vez más compradores que utilizan el canal de Internet precisamente para adquirir los productos. Entonces eso está creando una puerta de oportunidad a todos los comercios y fabricantes. Entonces es simplemente de qué manera y de qué manera ingeniosa se logran hacer esos esfuerzos para poder estar y competir en esa arena que es el comercio electrónico. Wow, muy interesante. Y esta es una pregunta tomando en cuenta que GC1 como organismo pues es internacional. ¿Ustedes tienen algún termómetro, alguna percepción de lo que está pasando en tecnologías de la información y transformación digital en el mundo con esta retroalimentación de otros GC1s en otros países? Sí, de hecho, en el caso concreto de TI, existe un grupo de trabajo internacional precisamente donde todos los CIOs de GC1 a nivel global estamos trabajando con la finalidad precisamente de incorporar proyectos de alcance global. Y eso es lo que nos permite, muchos proyectos son de manera confidencial, pero lo que yo te puedo decir es que sí, efectivamente hay un esfuerzo donde se está retroalimentando de China, de Europa, de Estados Unidos, de Sudamérica, aquí nosotros en México, donde nosotros trabajamos para definir esos nuevos proyectos que van a tener un impacto tanto en estándares como a nivel global. Entonces, sí es una gran responsabilidad porque al final del día nos toca hasta cierto punto representar a México y entonces debemos de tomar las decisiones adecuadas con la finalidad de que esta voz sea escuchada y sea tomada en consideración precisamente dentro de esos proyectos para que cuando se libere este tipo de plataformas o en dado momento estándares, tenga hasta cierto punto incorporada las necesidades del mercado local, en este caso es México, ¿no? Entonces, es muy interesante el grupo de trabajo y en los siguientes meses se estarán viendo los primeros resultados precisamente de este grupo de trabajo. Pues yo te agradecería que nos dieras la primicia, Alejandro. Claro. Se me hace realmente interesante saber que este tipo de grupos con una visión global pues estén trabajando en un tema tan fundamental en la actualidad. Alejandro, para ir cerrando un poco esta plática, por favor, platícale a nuestro público de Retailers MX profesionalmente quién es Alejandro Pérez de la O, cómo llegó a esta dirección, cómo has contribuido a GC1, por favor. Sí, gracias. Bueno, soy ingeniero de sistemas computacionales, tengo 3 diplomados, me he dedicado mucho también al tema de mi educación, precisamente porque ese es tu respaldo que al final del día te ayuda, pero no lo es todo, ¿no? Al final del día depende de uno precisamente para poder lograr los objetivos que uno busca dentro de las organizaciones. Tengo 15 años de experiencia directiva, me he desempeñado como CIO tanto en iniciativa privada como en sector gobierno federal. Entonces tengo el conocimiento de ambos mundos que me ha enriquecido mi experiencia profesional. Yo me siento muy agradecido con la invitación que me realizó GC1 a participar dentro de su equipo de trabajo, porque cuando me hablaron del proyecto a mí me entusiasmó demasiado. Precisamente Alejandro, necesitamos
una persona que se incorpore y que nos ayude precisamente a desarrollar un plan estratégico y sobre todo que logremos consolidar una transformación digital en el corto, mediano y largo plazo. Entonces eso a mí me entusiasmó y por eso acepté la invitación de llegar a GC1. De hecho, reciente, ¿no? Tengo 4 meses apenas dentro de la organización, porque es un puesto de nueva creación. No existía en GC1 una dirección como tal dentro de TI. Antes dependían de la dirección de administración y finanzas todos los esfuerzos de TI, pero hace 4 meses se da la oficialización de una estructura específica precisamente en materia de TI. Y estos 4 meses me he dedicado precisamente a crear ese plan de transformación digital que nos va a llevar precisamente en este viaje de 3 años para el desarrollo e innovación tecnológica en GC1 México y sobre todo que aportemos valor a nuestro asociado. Qué interesante, de verdad, muy interesante. Finalmente, Alejandro, como ser humano, ¿quién es Alejandro Pérez de la O? ¿Qué te interesa? Más allá de los hobbies incluso. Claro, a mí me gusta leer, leo mucho, precisamente tanto libros como publicaciones, sobre todo para estar actualizado en temas que generan ideas al final del día y eso permite precisamente mantener mi mente ocupada pensando en los siguientes pasos, no en el ahorita, no en la operación del día a día, sino precisamente pensando en el futuro, ¿no? Estoy casado, tengo 2 hijos, mi esposa, mi familia es lo máximo para mí. En ese sentido, trato de, ahorita afortunadamente por la pandemia, he podido compartir mucho más tiempo con ellos que regularmente un trabajo te lo permita, ¿no? Entonces yo estoy muy agradecido porque al final todos los días tenemos una convivencia que nos permite precisamente reforzar los lazos familiares que nos unen, ¿no? En ese sentido, soy mucho de familia, la verdad casi no estoy fuera de casa. Ahorita la pandemia no lo permite, pero regularmente prefiero estar y compartir tiempo con la familia. Pues muchísimas gracias, de verdad te agradezco enormemente esta entrevista para Retailers MX. Esta entrevista forma parte de las entrevistas ejecutivas que le estamos haciendo al staff de GC1 México. Y bueno, esta es la primera versión que hacemos multimedia. Las anteriores han sido escritas y bueno, vamos a esperar pronto recibir a más ejecutivos de GC1 para platicar con ellos en Retailers MX. Muchas gracias, Alejandro. No, gracias a ustedes y gracias a Retailers MX por brindarme el espacio y la oportunidad de poder compartir un poco de lo que estamos haciendo precisamente dentro de GC1 en materia de tecnologías de información y transformación digital. Les agradezco mucho el espacio y estoy a sus órdenes. Thank you.